El Espíritu de verdad Dios lo ha dado a aquellos que creemos en Cristo, que aceptamos como nuestro Salvador y que Él vive en nosotros. Y por eso dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce ni le ve. No le ve, no le conoce. Pero aquellos que nosotros hemos conocido a Cristo, le conocemos porque mora en nosotros y está en nosotros. A cada uno somos templo del Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu mismo también, versículo 26 dice, cuando más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice que el morir todo el tiempo en Cristo para vivir una vida agradable a Él no es por la fuerza del hombre ni de nosotros. ¿Cuántos hombres han querido servir al Señor como es, con grandes poderes terrenales, pero se han perdido, se han extraviado? Al principio comienzan bien, pero al final terminan mal de la palabra y delante de Dios, porque no es de voluntad humana, no es de fuerza humana, sino es con el poder del Espíritu Santo que podemos vivir y agradar al Señor. Aleluya. Por eso su palabra dice que si alguno, esto es agradable a nuestra alma, que el Espíritu hace cosas maravillosas. Por eso debemos morir siempre, cada día, para vivir agradando al Señor. El Señor Jesús dijo en su palabra, el Evangelio de San Mateo capítulo 16, su capítulo 16, su versículo 24 al 25. (16, 24 al 25). ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios. Jesús hablando de esta manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. La palabra de Dios. Jesús, así como dijo el apóstol Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Ahora Jesús dice y dijo a sus discípulos. ¿Y por qué dijo a sus discípulos? Porque ciertamente había cosas maravillosas que los hombres, los mismos discípulos, habían puesto todavía sus miradas en lo terrenal. Recordemos que Pedro era uno cuando él comenzó a decir: es necesario que yo padezca y sea entregado y sea muerto. Y Pedro comenzó a decirle: Señor, que tal cosa no te acontezca. Pero Jesús, él aún lo amaba, Pedro. Jesús tenía compasión de Pedro, estuvo cerca de él, pero él dijo: quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque me des tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y Jesús comienza a decir que el que va a seguir a él tiene que negarse a sí mismo. Y negar a sí mismo, hermano, no es decir negarse materialmente, es negar contra la vida de este mundo, la obra de Satanás, la obra de la carne, pero seguir los mandamientos, los consejos, la dirección del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso Jesús le dijeron a Pedro. Entonces Jesús dijo a sus discípulos
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, niéguese. El que no se niega, ¿cómo puede ver la gloria de Dios? ¿Cómo puede ver crecimiento espiritual? ¿Cómo quiere ver la presencia de Dios? ¿Y cómo puede manifestarse Dios en él si no se niega a sí mismo? Negarse a sí mismo, hermano, es vivir, anhelar, vivir una vida agradable, sirviendo al Dios de la palabra, porque en la palabra de Dios nos enseña qué clase de vida quiere Dios que le presentemos. Una vida clara, decidida, vivir para Él y no para el enemigo. Por eso dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, sígame. Porque ¿qué dice? Que seguir a Jesús. Seguir a Jesús, hermanos, no es fácil. Seguir a Jesús, si nos ponemos a pensar, los discípulos siguieron a Jesús. ¿Cómo terminaron? Apedreado, decapitado. Hermanos, Pablo, por último, él escribió una carta cuando iba a ser sacrificado. Así murieron los discípulos, porque el evangelio que hoy se está predicando, hermanos, es el evangelio a la voluntad y al pensamiento de muchos, por el cual no están profundizados en el Espíritu Santo, porque no creen en el poder del Espíritu Santo. El cristiano debe creer en el poder del Espíritu Santo, que Él es el que enseña la palabra, Él es el que habla a nosotros, habla a mí, habla a la iglesia y habla a todos los que escuchen la palabra. Por eso Jesús dijo que el que quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, porque aquel que quiera salvar su vida lo va a perder. Aquel que quiera engrandecerse, aquel que quiera recibir gloria y fama, lo va a perder. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, la va a hallar. Esto es la promesa de Dios. Esto es la grandeza de Dios. Por eso lo que Dios tiene en su sola potestad, lo manifestó a la iglesia, a los cristianos. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros considerémonos a esa gracia divina, a ese poder maravilloso que Cristo vino a hacer por nosotros y por todo el mundo. Si el mundo lo desprecia, viene un día cuando vamos a estar delante de su presencia, y ese día, cuando estemos delante de su presencia, testificaremos la gloria, la grandeza que fue para con nosotros. Pero aquellos lamentarán, porque serán rechazados y se alejarán avergonzados, como dice su palabra, por no querer someterse a la voz del Dios creador. Voy a invitar que busquemos Segunda de Pedro, su capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, su versículo 3. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que tenemos aquí: bendito sea el Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy guardado con el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Esta palabra, la misericordia de Dios, fue grande para la esperanza y la fe que tenemos en Cristo. Porque si el Señor Dios Todopoderoso no hubiera venido en esta tierra, nosotros no tuviéramos en quién tener esa fe, esa esperanza. Pero Dios dice que con su grande misericordia, con que nos hizo renacer
de nuevo, renacer de nuevo para una esperanza viva. Esto es la transformación, esto es el cambio de la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Esto es la transformación viva, agradable, a través del Espíritu Santo que nos hizo renacer para poderse tener parte en el reino de Dios. Y esto no es de hombre, esto no es cosa corruptible, es cosa incorruptible, porque el Dios invisible se hizo visible para conocerle y escuchar su palabra, para que nosotros vivamos confiadamente en este mundo, para que nosotros creamos en su palabra y le creamos a Dios que Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Esta es la promesa de Dios, que mientras estemos nosotros en este mundo y en esta vida, Él va a estar con nosotros y va a permanecer con nosotros. Todas las cosas se van a acabar, todas las cosas se terminan y se terminará el momento de la fuerza, el aliento del ser humano. El que va a permanecer es Dios y su presencia en el cristiano. Esto es lo que permanece. Y la gloria prometida y el lugar santo que Él vino a decir cuando Él prometió la promesa y dice: yo voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto es el lugar, esto es la promesa de Dios para todos los que amamos al Señor. Y el amor de Dios que se manifestó a nosotros es por el cual Dios quiere que nosotros continuemos adelante, no desmayemos, venga lo que venga. Pero dice la Biblia que vamos a hacer, que vamos a morir para vivir, para poder tener esa vida agradable y la vida eterna en Cristo Jesús. Que no hay otra promesa en esta tierra más maravillosa que la promesa del Señor a través de su palabra y a través de su venida aquí en la tierra, y su muerte y su resurrección fue la fortaleza y el fundamento de la iglesia, en el cual creemos y testificamos que Jesucristo es la piedra principal del ángulo, que es la base de la iglesia.